¿Qué pedo, banda? Mi nombre es Joe y hoy venimos al Tianguis de Valderas a ver qué encontramos, cómo nos podemos gastar nuestro dinero y para que ustedes vean cómo es venir aquí. Mi nombre es Joe, mi carnal está detrás, así que empecemos. Mira, ¿nunca habías visto este tipo de cosas? De vez en cuando. Es plástico inflado. Muchas gracias. Esto se le llama bootleg. Es como hecho aquí, pero pues son juguetes que la verdad están muy padres. Antes yo compraba esos en el tianguis y era muy divertido. Mira. Podrían ser estas 12. Mira, ya no me da tanta pena como venir y preguntar. Sí. ¿En cuánto tienes el Ferrari? ¿100 cualquiera de los tres? Mira, los Speed Champions. Allá. Yo tengo 3 de esos, pero creo que es una línea un poco cara. La verdad no sabría si continuarla o no. Estamos en el puesto de La oficina. la oficina. Oye, ¿cuál sería tu pieza que dices? Esta no la vendo, pero la traigo nada más como a presumir. A lo mejor esta. Ok, Una ¿y Expo. qué nos puedes decir de esa pieza? Pues una edición muy buena de los cazafantasmas y está más detallada que la Hot Wheels. Ok, y para toda esa gente que aún no sabe cómo iniciar en este mundo que tú tengas aquí, ¿qué les podrías recomendar? Pues allá depende el gusto de la gente, Ajá. como quiera empezar con los básicos, con los premium, los RLC, ya depende el gusto de la gente, Ok. es lo que pueden empezar a coleccionar, lo que les guste. Bueno, ya saben, estamos en la oficina. Muchas gracias por la entrevista. ¿En cuánto tienes los Ferrari? 120, amigos. 120. Muchas gracias. Si has visto, lo hemos visto como en 80, 100 varos, pero no más abajo de. Pero mira, aquí se ve que tienen buen surtido de. Mira, lo estaba buscando. Mira, es como rascar, no hay nada como rascar y ver qué te hace falta, ¿no? ¿100? 50. Me voy a llevar el Monopoly. ¿Sí? Mira, una nueva adquisición. Monopoly, 50 baros. Una nueva pieza a la colección. Y no estoy viendo precios tan elevados. Mira, a lo mejor y regresamos a estos de 3%, que son básicos, ya están ahora sí que rascaditos, pero mira, si le encuentras bien si le buscas bien puedes encontrar. Drácula, Johnny Line. ¿En cuánto tienes el Ferrari F50? Perdona, estoy esperando yo. Ah, sí, tú también. Sí. ¿Qué dejaron el puesto
Para poner una recarga. Ah, ok. ¿Tú por qué pieza venías? Yo vengo por este. El F1. Para exhibición, ¿no? Es para un exhibidor, sí. Qué cool. Están chidos. Sí, la verdad están muy bien hechos, ¿eh? De Policía Federal, mini GT. ¿Y en cuánto te lo dejó? 550. Sí, vale la pena. ¿Estos y esos a 30? Así es. Son piezas ya pasadas, pero que si rascas bien, te puedes encontrar cosas muy padres. Mira este. Puede que ese nos lo llevemos. Que no necesariamente tiene que ser caro para él. Este me gustó, ¿eh? Vamos a llevarnos este y otro de acá. Mira. Está divertido. Nos vamos a llevar estos dos. Estos me dan mucha risa. Porque están muy chivis. Sí, pero están súper chiquitos. El bote invisible. Ahorita ya te llevo los. Están muy chistosos, ¿no? ¿En cuánto tienes el bote invisible? Ese 100 y 40 el que no trae. Ah, ok. Como 8. Pero hay de precios. Ahí va, ahí abajo de 200. Mira nada más. Graba el mapas. Mira, de la Comisión Federal de Telmex. ¿En cuánto tienes el telefonito? 60. ¿60? Puede que, puede que. Cualquiera de 60. 80. Ok. ¿Cualquiera 60 de aquí? Cualquiera ahí. Yo creo que hoy vamos a optar por otro Ferrari. Me llevo este de aquí. Es el último que nos sale. Sí, me llamó la atención que fuera el último. 60 pesos, ¿eh? Para exponer. Digo, no solo tienes que tener cerrado, puedes coleccionar abierto. Y eso es una de las mejores formas para coleccionar. Y ven, hay de diferentes formas, precios, tamaños. La verdad es una de las mejores formas.
Botadero hasta de Funko, ¿eh? Digo, no solo puedes venir a conseguir Hot Wheels, puedes conseguir demás cosas. El chiste de venir aquí es buscar, rascar y ver qué encuentras. Mira nada más este. ¿En cuánto tienes este? 2.90, amigo. 2.90. ¿Y el Ferrari? ¿La Ferrari? 180. Estamos con Alberto, amigo. queremos preguntar, ¿cuál crees que sea el mejor Hot Wheels para iniciar en este mundo de el autocoleccionismo? Que tengas aquí o que tú tengas en tu colección. Pues es que no te podría mencionar alguno en específico para iniciar. Yo creo que iniciarías con tu gusto, ahora sí que tu gusto propio. Ajá. En mi caso, pues, a mí me gusta mucho Porsche. Ok. De hecho, ahí tengo algunos Porsche. Sí, pero para iniciar, pues ya sería cuestión de tu gusto. ¿Y cuál crees que es la pieza de tu puesto que más dirías, este es el que más luce, este es el, pues no sé si es lo más caro, pero es el que más me da a lucir en mi puesto? Pues como tal, lucir, no te podría mencionar alguno en específico porque te vuelvo a repetir, ya es cuestión de gustos. Pero tengo Ferrari, tengo por ejemplo el Porsche, el Rexy y el Roxy, que sonó mucho, que es este, que tengo aquí. Se puede decir que ahorita lo que tengo un poco más caro, o tal vez la pista. Ok, bueno. Que es la de Fórmula, la de Grand Prix, esa la tengo en 1700, igual es de 1700. Sí llego a traer otras piezas que son más caras, pero son muy escasas, o solamente sobre pedido. Ok, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, amigo. Espero que vendas mucho. Mira, nada más, puedes ver Hot Wheels, también hay otro distinto mundo dentro del Tianguis de Valderas, como lo son juguetes más distintos, 100 cada uno. ¿Sabes cuál nunca he visto? El de Homero Simpson. Es una pieza ya viejita, pero que la verdad nunca me la he topado. Pues banda, el video ha concluido. Podemos encontrar buenas piezas, podemos encontrar premium, podemos encontrar coches que ya necesitábamos en nuestra colección. Agarramos ofertones de piezas pasadas de Ferraris que necesitábamos. Y bueno, como pueden ver, venir aquí es rascarle, es buscar cosas que tú sientas que quieres, que necesitas, que van a estar en tu colección. Y es pasar un buen rato, es pasar un buen tiempo. Me gustó venir aquí. Mi carnal está detrás. Yo soy Joe. Para más videos, por favor, suscríbanse, denle like y compártanos a otros lugares en los que quieran ir. Fue muy divertido venir aquí. Mi nombre es Joe. Mi carnal está detrás. Hasta luego.